Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, decidí armar este video para que esté al alcance de todos ustedes y lo puedan ver las veces que sean necesarias y en el momento que ustedes puedan, porque si nos queremos conectar a internet o hacer una videollamada, a veces no tenemos internet, como me pasó a mí los otros días, el viernes me quedé sin internet y no pude conectarme con ustedes. Muchos de ustedes por ahí están trabajando a esa hora que acordamos, entonces se nos hace imposible. ¿Qué pasa con el video? El video va a estar disponible para que todos lo puedan ver en el momento que ustedes lo necesiten, ¿sí? Este tema se llama proceso de atención de enfermería, donde ustedes ya recibieron la primera parte que habla de la valoración de enfermería. Pero para empezar les voy a explicar lo que es el proceso de atención de enfermería. Está clarita la palabra, es un proceso, es un pensamiento crítico que el enfermero hace ante un paciente, ¿sí? Cuando yo recibo un paciente, lo que hago es valorar a ese paciente y ver qué es lo que le está sucediendo a ese paciente para poder planificar los cuidados que yo tengo que implementar con ese paciente. Pero ¿para qué sirve el proceso de atención de enfermería? El proceso de atención de enfermería sirve para que todos los enfermeros del servicio o del lugar donde estén trabajando hablen el mismo idioma, trabajen de la misma manera, para asegurarle al paciente la continuidad de los cuidados y que todos esos cuidados sean eficaces y necesarios para satisfacer la necesidad básica que tiene el paciente alterada, ¿sí? Por ejemplo, llega un paciente a la guardia con una dificultad respiratoria. Lo primero que hace el enfermero es hacer el ingreso a ese paciente. Entonces, lo primero que va a hacer el enfermero va a ser la primera etapa del proceso de enfermería, que es la valoración. La valoración es recopilar los datos del paciente, ¿sí? Juntar todos los datos del paciente. ¿Cómo yo junto esos datos del paciente? A través de dos fuentes. La primaria, que es el propio paciente, y la secundaria, que es los familiares, lo que nos pueden aportar los familiares sobre el paciente y la historia clínica del paciente, sus antecedentes y el resto de los profesionales de la salud que me van a aportar también información sobre el paciente. Dentro de la historia clínica tenemos todos los estudios que le hacen al paciente, todos los exámenes complementarios, laboratorio, radiografía, electrocardiograma, ecografía, etc. La fuente primaria, que es el propio paciente, e insisto con esto, es en lo que yo me voy a basar o voy a prestar más atención o darle énfasis a eso, ¿sí? El paciente, ¿cómo valoro yo al paciente? Lo primero que hago cuando ingreso un paciente, que es observarlo, ¿sí? Mirarlo, detectar qué es lo que, digamos, qué es lo que tiene alterado el paciente o cómo está el paciente. Yo cuando ingreso un paciente, obviamente que le pregunto a hola, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué hago? Hago los signos vitales. Mientras le estoy haciendo los signos vitales, estoy observando al paciente de cabeza a los pies, ¿sí? Estoy observando la coloración de la piel, estoy observando si el paciente está inquieto, estoy observando si el paciente está orientado en tiempo y espacio, estoy observando la piel, la integridad de la piel, si lo veo que está en buenas condiciones de higiene, si tiene algún corte, si tiene alguna herida visible, ¿sí? Obviamente que después cuando acostamos al paciente, lo acomodamos y le sacamos la ropa, vamos a seguir observando el resto de los aspectos, ¿sí? O de los sistemas. Por ejemplo, voy a ver si el paciente está agitado, si se agita al hablar, si está inquieto, si está angustiado. Uno cuando habla con el paciente y lo observa, nos vamos a ir dando cuenta de un montón de cosas, ¿sí? Así que la fuente primaria es el propio paciente. ¿Cómo valoro yo al paciente? Observándolo e interrogando al paciente, ¿sí? ¿Qué lo trajo a la consulta? ¿Qué lo llevó a ir a la guardia? Etcétera, etcétera. Después, la segunda fuente yo les dije que era la familia, ¿sí? O la persona que acompaña al paciente al hospital. Por ejemplo, ingresa, como les dije, un paciente con una dificultad respiratoria es un paciente añoso, un paciente de 80 años.
y es traído por su hija, ¿sí? El paciente a lo mejor está desorientado, no sabe qué día es, o cuándo empezó con la dificultad respiratoria, o cuántos días hace que lleva con fiebre. A lo mejor no lo sabe, pero su familiar, su hija en este caso, me puede llegar a aportar un montón de datos, como cuáles, si el paciente es hipertenso, si el paciente toma medicación, cuánto hace de la evolución del paciente, cuánto hace que viene con estos síntomas, ¿sí? Después, otra fuente secundaria es el médico, en este caso, que lo va a atender y me va a decir si este paciente es un EPOC, es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Por ejemplo, le va a pedir laboratorio, me va a contar cómo están esos glóbulos blancos, cómo está su hematocrito. Después me va a dar las indicaciones médicas, le va a pedir radiografía, va a observar esa radiografía si tiene neumonía, si tiene una bronquitis, etc. ¿Sí? Bueno, eso vendría a ser la valoración. Eso es lo que yo voy a hacer con el paciente. Voy a valorarlo, voy a observar y en la observación voy a ir detectando cosas. Una de las cosas que detecté es que el paciente está desorientado, que no está ubicado en tiempo y espacio porque no me sabe decir cuánto hace que viene con esos síntomas. Y otra cosa que noto es la dificultad que tiene el paciente para respirar. Entonces ahí ya valoré dos cosas a simple vista, ¿sí? O con el interrogatorio. Entonces esa es la valoración que hace enfermería. Detectar las necesidades básicas que tiene el paciente. Las necesidades básicas alteradas, mejor dicho, que tiene el paciente. ¿Con qué continuamos con el diagnóstico? Bueno, acá está el problema de todos los enfermeros, ¿sí? El problema que tenemos, nosotros decimos diagnóstico y decimos diagnóstico médico. No, estos son diagnósticos propios de enfermería, de la profesión de enfermería. La etapa diagnóstica es una etapa muy compleja, muy difícil de comprender. La van a abordar bien el año que viene, en la práctica del año que viene. Acá lo que vamos a hacer es un pantallazo general de lo que son los diagnósticos enfermeros, ¿sí? ¿Cómo se hacen los diagnósticos de enfermeros? Identificando los problemas del paciente. Yo les dije que había identificado en la observación en el interrogatorio dos problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? La desorientación del paciente y la dificultad para respirar. El diagnóstico enfermero nunca es un diagnóstico médico. ¿Se acuerdan que yo les dije anteriormente que el médico me dijo, sí, es un paciente con EPOC, es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bien, ese es el diagnóstico médico, hasta ahí llegué. ¿Cuál es el diagnóstico enfermero? Es la dificultad respiratoria que yo veo en el paciente, ¿sí? Ese es el diagnóstico médico. ¿Cómo se hace el diagnóstico médico, de enfermero? Se hace con la necesidad que tiene alterada, ¿sí? Un diagnóstico enfermero sería alteración en su oxigenación, porque el paciente no está respirando bien, relacionado con presencia de secreciones, porque a lo mejor el paciente está con mucho moco, o relacionado con disminución en el intercambio gaseoso por una obstrucción, o relacionado con el deterioro del sistema respiratorio o deterioro de su capacidad alveolar. Puede ser un diagnóstico así, pero nunca es el diagnóstico médico, ¿sí? Nosotros para hacer los diagnósticos nos basamos en los síntomas y en los signos del paciente. Acuérdense que síntoma es lo que el paciente me refiere y signo es lo que yo veo y observo, lo que compruebo, ¿sí? Una vez que yo hago los diagnósticos de enfermería, que valoré primero el paciente, que hago el diagnóstico que tiene el paciente, en este caso la dificultad respiratoria, me voy a la tercera etapa, que es la planificación. La planificación es planificar las actividades y los objetivos que yo quiero lograr en ese paciente. ¿Qué es lo que yo voy a querer lograr en ese paciente? Que el paciente mejore su intercambio gaseoso, que pueda respirar mejor, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr yo que el paciente mejore su estado respiratorio o su dificultad respiratoria? Realizando actividades. Esas actividades, que son actividades de enfermería, van a ser directas, ¿sí? Por una orden médica, por ejemplo, colóquenle oxígeno, administración de oxígeno.
Yo recibo la orden del médico, es una orden directa del médico, de administrar el oxígeno al paciente. Y acciones indirectas, o independientes mejor dicho, acciones independientes propias del enfermero que no necesito la orden médica, que es posicionar a ese paciente. Semisentarlo en la cama, semisentarlo bien a la silla, en el lugar donde yo tenga a ese paciente, ¿sí? Para mejorar su ventilación, su mecánica respiratoria. En caso de que el paciente tenga fiebre, una indicación médica va a ser la administración del antitérmico, que es una orden médica directa y es una orden dependiente, porque yo dependo de la orden médica para administrarle ese antitérmico. Yo no le voy a ir a dar una dipirona o un ibuprofeno a un paciente porque a mí se me antoje, ¿sí? Yo para administrar una medicación necesito sí o sí la orden médica. ¿Yo puedo administrar oxígeno? Puedo administrar oxígeno. El oxígeno es una medicación. Muchas veces no espero que el médico me diga administrar oxígeno o colocarle oxígeno al paciente porque yo veo la dificultad que tiene el paciente, ¿sí? Eso no lo va a perjudicar. Únicamente que le quieran meter un tubo endotraqueal, colocarle un respirador, que eso sí le puede llegar a causar daño. Pero que yo le coloque una mascarita de oxígeno o una bigotera de oxígeno, eso no le va a hacer mal al paciente, todo lo contrario. Ya vamos a ver oxigenación y les voy a explicar bien lo que es. Pero nunca puedo administrar un antitérmico sin orden médica, ¿sí? Otra cosa es una acción independiente que hace enfermería para bajar esa temperatura, que sería el baño del paciente. Bañar al paciente, colocar paños fríos, medios físicos para bajar esa temperatura, ¿sí? Y en la planificación de las actividades de enfermería lo que yo voy a establecer son los objetivos. Como dije hoy, el objetivo sería mejorar la mecánica respiratoria del paciente. Otra etapa del proceso de atención de enfermería es la implementación. ¿La implementación de qué? De los cuidados que yo planifiqué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer mi compañero? Etcétera, etcétera. Implementar. Llevar a cabo